rápidamente habíamos habíamos analizado la máquina primero con el campo principal, sin rotar, directamente con las líneas de fuerzas magnéticas generadas por el campo principal. Después vimos la generación de una bobina estacionaria, que por más que rotara el inducido, alimentando por intermedio de las escobillas a dicho inducido, se generaba siempre, bueno, en este caso particular, quedaban siempre entrantes las corrientes en los conductores superiores y saliente en los conductores inferiores, pero bueno, siempre se va a decir, por más que estuviera rotando debido a la conmutación escobilla-delga, en todos los conductores que iban pasando bajo el polo norte, me quedaban los conductores, las corrientes entrantes. Y bajo el polo, bueno, acá, si bien el polo sur y polo norte no están establecidos porque no hay corriente, digamos, por la expansión, debajo de la expansión polar superior, todos los conductores eran con corriente entrante, y por la expansión polar inferior, todos los conductores eran con corriente saliente. Eso ya esté parado o esté rotando, justamente debido a la conmutación escobilla-delga. Y acá sucedía justamente que conjugando, sumando, acá no es que se suman los flujos, acuérdense, perdón, no es que se suman los flujos, lo que se suman son las fuerzas magnetomotrices. Y la fuerza magnetomotriz total es conforme a las reluctancias correspondientes tanto del inducido como del estator, y del entrehierro, obviamente, lo más importante, se generaba un flujo magnético que en este caso quedaba, digamos, deformado con la línea neutra corrida. Entonces había una zona que se saturaba, ahora vamos a verlo bien todo ese tema, ahora sí, en la expansión polar superior, y también se saturaba en la expansión polar inferior, justamente en forma diametralmente opuesta. Y bueno, la línea neutra geométrica giraba en sentido horario en caso de generador, con rotación en sentido horario, y en el mismo sentido quedaba girada la línea neutra geométrica, pero funcionando como motor con giro en sentido antihorario. Bueno, ahora lo que vamos a analizar es verdaderamente el análisis cuantitativo, o sea, cuánto, vamos a llegar a expresiones, y vamos a ver cómo se distribuyen perfectamente esas fuerzas magnetomotrices para encontrar finalmente la inducción digamos, en el entrehierro. Sencillo, vamos a suponer una máquina corriente continua de dos polos, donde tenemos configurado el bobinado de excitación, con los polos de excitación, obviamente son estos. Fíjense que acá la corriente es entrante, por lo tanto va a generar una línea de fuerza que van a tener, conforme a como está indicado en la figura, van a tener líneas de fuerzas yendo hacia abajo, por lo tanto se va a generar un norte acá y un sur acá. Y vamos a suponer que en el inducido las corrientes que están circulando en la parte superior son todas entrantes, en la parte inferior son todas salientes.
volvemos a indicar que la situación de las escobillas acá es meramente indicativa, simplemente que indican con qué conductores van a estar conectándose, ya que verdaderamente y espacialmente las escobillas van a estar siempre alineadas con los polos principales. Lo que vamos a hacer ahora a este esquema, que es muy básico, no sé si alguno tiene algún tipo de duda en cuanto a interpretación en lo que estoy indicando, ¿no? O sea, el estator, esto sería la carcasa, junto con los polos de excitación, con las piezas polares de excitación, conforman el estator y las bobinas, por supuesto. Tenemos una bobina superior, una bobina inferior que está conectada en serie, por la cual circula la corriente de excitación IF. ¿Sí? Todo eso conforma el estator. Y el rotor, que en este caso es el inducido, perdón, el estator también están las escobillas. Las escobillas se mantienen fijas, digamos, en el espacio. Y en el rotor estaría lo que sería el inducido más el tambor con las delgas, que sería el colector. Entonces, acá tenemos eje DD y eje QQ, el eje en cuadratura. A partir del eje en cuadratura, vamos a empezar a medir el ángulo θ. O sea, arrancamos acá en 0, ¿sí? Y a medida que vamos avanzando, tenemos 90 grados, 180, 270, 360 grados. Entonces, este arco que he desarrollado de 0 a 360 grados, o sea, digo bien este arco porque no deja de ser un arco, la circunferencia, vamos a hacer de cuenta que esta máquina es de goma, y la vamos a extender. Vamos a hacer una linealización. Un segundito que alguien quiere entrar. Hola, buenas tardes. Hacemos de cuenta de que el estator, tanto el estator, hacemos un corte acá y lo extendemos, de tal manera que vamos a linealizarlo para justamente hacer el análisis cuantitativo. Asimismo, vamos a hacer unas ciertas hipótesis que no están tan alejadas de la realidad, son hipótesis muy parecidas a las que utilizamos en los transformadores, ya que fíjense en que en el aire, fundamentalmente en la parte, digamos, del entrehierro, el mu sub 0 sería el mu del aire, realmente el mu sub 0, el mu del aire sería infinito. De esa manera me queda que la reluctancia sería 0. Y el campo magnético en el hierro, esto sería, perdón, acá hay un error, perdón, me equivoqué. Este sería el mu del hierro, es infinito. Este es un hierro, no mu sub 0. Mu del hierro es infinito. Por lo tanto, la reluctancia me permitiría tener un campo magnético dentro del hierro. El campo magnético que se va a desarrollar en el hierro va a ser 0. O sea, esto quiere decir que toda la caída de campo magnético se va a establecer básicamente en el entrehierro, en los dos entrehierros, como vamos a ver en un ratito. Esta es la hipótesis simplificativa. Entonces, fíjense, acá lo que hice es, en forma bastante básica, extender lo que sería, lo que habíamos dicho anteriormente, del estator y el rotor. El estator tenemos el eje Q, donde empezamos a contar que dijimos que era ángulo 0. Justo en el eje D tenemos la primer pieza polar, que sería, en este caso podríamos decir que sería el norte. Luego tenemos el próximo eje Q, en el próximo eje D. O sea, este eje D y este eje D es el mismo, lo único que como están extendidos, es como que pegaría la vuelta. Bajo este polo vamos a tener esta fuerza magnetomotriz,
y bajo este polo vamos a tener esta fuerza magnetomotriz. A ver, ¿cómo es el tema de la fuerza magnetomotriz? Bueno, dijimos que debajo del polo, de la expansión polar, cuando tenemos el entrehierro, fíjense en delta, de espesor delta, se mantiene constante, la fuerza magnetomotriz va a ser constante. Entonces vamos a tener un campo magnético, o sea, toda la caída del campo magnético, toda la caída de fuerza magnetomotriz, mejor dicho, la vamos a tener acá en el entrehierro. Vamos a tener campo magnético intenso, el campo magnético en el hierro va a ser cero, ya que la reluctancia es cero, verdaderamente el mu es infinito. Debajo del otro polo también vamos a tener una fuerza magnetomotriz constante, y esa fuerza magnetomotriz es quien la produce. La produce justamente la bobina de excitación. Fíjense que acá es corriente entrante, por lo tanto tenemos que va para abajo, así la establecemos. Sería la fuerza magnetomotriz del polo. Fíjense que esa fuerza magnetomotriz, fuera de esta bobina, fuera de este símbolo que sería un lado de la bobina, es cero. A medida que se va sumando conductores con corriente de excitación, se va sumando fuerza magnetomotriz hasta que termina la bobina. Esto simboliza la bobina. Entonces, a partir de ahí, el campo magnético es constante. Luego, la fuerza magnetomotriz empieza a caer. ¿Por qué? Porque se empieza a sumar fuerza magnetomotriz en sentido contrario. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo acá verdaderamente es aplicando la ley de Ampère, en el cual elegimos una línea de circulación, una línea de integración, que es la que más nos conviene, la hacemos alrededor. Fíjense, utilizamos este circuito de integración en donde hacemos la integral cerrada del campo magnético diferencial longitud. Y esto es igual a la sumatoria de las corrientes encerradas. Entonces, fíjense, en esta zona, o sea, lo que va de acá hasta acá, no vamos a tener corriente, entonces, obviamente la fuerza magnetomotriz va a ser nula. A medida que vamos ampliando la zona de circulación, fíjense que acá tenemos punto a punto, por lo tanto va a ir creciendo la corriente, por lo tanto va a ir creciendo la fuerza magnetomotriz. En este caso va a ir para abajo, en este caso va a ir para arriba, simplemente por la polaridad con la cual estamos considerando cada uno de los polos. Entonces, la fuerza magnetomotriz máxima va a ser número de espira total por corriente de excitación, que es una corriente que se le entrega, bueno, en el caso de excitación independiente a través de una fuente independiente. Veremos después que en el caso de los generadores, básicamente los generadores autoexcitados, el mismo generador va a entregar esa corriente, pero no nos adelantemos al respecto. Entonces, fíjense, haciendo la circulación de los HDL, tenemos que el campo en el hierro, en la zona 1, por la longitud en el hierro, en la zona 1, sería esta parte, más el campo magnético en la zona 2, o sea, sería en lo que correspondería al rotor, al inducido, por la longitud del hierro en esa zona 2, estas dos me van a dar cero, porque hemos dicho que el campo magnético en el hierro era nulo. Y nos quedan las dos caídas magnéticas, que son el H sub delta, que sería el entrehierro, por 2 veces el delta. El campo acá y el campo acá es el mismo. Bueno, esa sumatoria de fuerza magnetomotriz, que en definitiva es H sub delta por 2 delta, va a ser igual a 2 veces el número de espiras de cada una de las bobinas
por la corriente que la circula, ya que las dos están en serie. De acá se puede despejar tranquilamente, que despejamos el campo, vamos a despejar el campo magnético o la fuerza, bueno, podemos obtener el campo magnético como 2 veces la fuerza magnetomotriz aportada por esas bobinas, dividido 2 veces el entrehierro. En definitiva, el campo magnético en el entrehierro es la fuerza magnetomotriz de cada bobina dividido el espesor del entrehierro. Fíjense que cuanto más chico sea el entrehierro, obviamente vamos a tener un mayor campo magnético. Se van a generar mayores efectos ponderomotrices, ya sea por trabajando como motor o trabajando como generador. Lo que pasa es que, bueno, ese espacio, ese delta, tiene un límite mecánico. Hoy en día con las tecnologías, digamos, de los rodamientos y otros elementos, cada vez se está achicando más ese delta y se está logrando máquinas más potentes con menores dimensiones, ¿sí? Entonces, la forma que va a adoptar la fuerza magnetomotriz de excitación va a ser justamente estos 2 trapecios, con valor nulo justamente entre bobina y bobina, ya que acá no se manifiesta fuerzas magnetomotrices, creciente en la zona interior de las bobinas y debajo de los polos, o sea, dentro de las bobinas se va a mantener constante, con un valor NF por IF. ¿Alguna duda respecto a cómo se determinó la fuerza magnetomotriz bajo los polos de excitación? Acá estamos analizando los polos de excitación nada más, igual que en otro momento se analiza la fuerza magnetomotriz de los polos de excitación. Pregunta, ¿alguna duda? El delta, ingeniero, ¿de cuánto suele ser? El delta estamos hablando de milímetros, en máquinas de alta tecnología a lo mejor estamos hablando de valores de menor de 1 milímetro. Eso es muy, muy chico el valor del delta. Así que medio milímetro pueden estar. Es una cuestión más que nada es una cuestión de resolver los posibles problemas mecánicos que puedan tener en los cojinetes. Porque fíjense que de tener un valor muy bajo de entrehierro y al bajar los cojinetes más que nada cuando se tiene cojinete del tipo buje, entonces ahí empieza a rozar las expansiones polares, fundamentalmente las inferiores, con el rotor, ¿no? O sea, con la parte magnética del rotor. Entonces, muy, pero muy pequeña los valores de delta. Estamos hablando de valores alrededor del milímetro, medio milímetro. Fíjense que ideal sería 0, pero 0 ya tampoco es posible, ya desde el punto de vista mecánico es imposible, digamos, porque el tener, digamos, el delta 0 es hierro con hierro y no tendríamos campo magnético prácticamente. Lo que necesitamos es tener aire, pequeño valor de aire, porque ahí es donde se produce la mayor caída de fuerza magnetomotriz. Y es donde se producen todos los efectos ponderomotrices, tanto de generación como de motores. ¿De acuerdo, Pedro? De acuerdo, ingeniero, gracias. Bien, bien. Vamos a ver ahora el inducido. Fíjense que no estamos considerando para nada lo que pasa en el estator, en la parte de excitación. Vamos a considerar, tal cual como vimos anteriormente, en la parte superior, ¿se acuerdan? Si este era digamos, la expansión polar superior,
En la parte superior de la bobina estacionaria, todas las corrientes, todos los conductores distribuidos en la periferia del rotor, eran corriente entrante, ¿sí? Digamos, por encima del eje de cuadratura. Y por debajo del eje de cuadratura, todos los conductores tenían corriente saliente. Entonces, si aplicamos la misma ley de Ampère, a partir de la mitad, elijo esto porque me resulta mucho más sencillo de entender quizás o de dilucidar, a partir del centro, del eje D, empezamos a tomar caminos de integración cada vez mayores, por lo tanto cada vez van a ir, se va a ir, vamos a ir teniendo fuerzas magnetomotrices en el camino elegido cada vez mayores. Fíjense que en el medio, acá justo en el medio, la fuerza magnetomotriz va a ser 0. Si abro el camino, saca abrazo más conductores. Lo único que del lado izquierdo va a tener un sentido y del lado derecho va a tener otro sentido. Si sigo abriendo el camino de integración, cada vez voy abrazando más conductores con corriente, obviamente, por lo tanto va a ir creciendo la fuerza magnetomotriz. ¿Hasta dónde? Hasta que el camino de circulación sea justamente alrededor del eje de cuadratura. Entonces, justo en el eje de cuadratura voy a tener la fuerza magnetomotriz máxima del inducido, tanto positiva como negativa. Y esto de positiva y negativo es algo que le damos nosotros. Yo podría tomar a esta como negativa y esta la podría tomar como positiva. Es indiferente. Lo único que, bueno, siempre consideremos siempre vamos a considerar positivo lo que está de un lado y todo lo que está negativo del otro. Nada más es cuestión de ponernos de acuerdo, nada más. Si hacemos el mismo análisis del otro lado, no va a dar exactamente al revés, ¿ok? Pero también, justo en el eje D, bueno, acá está un poquito corrido, pero justo en el eje D vamos a tener 0 en cuanto a fuerza magnetomotriz. ¿Y de qué manera va a ir creciendo el valor de fuerza magnetomotriz? Y va a ir creciendo a medida que vamos abrazando más conductores con corriente. Realmente acá la curva, perdón, la forma en que varía la fuerza magnetomotriz, acá yo la hice en forma lineal. La realidad es que eso es una interpolación, ¿no? Porque, no sé si se nota lo que voy a hacer acá, tengo el eje Q, acá tengo vamos a hacer el eje D, y acá tengo el otro eje Q. El tema es que justo en el D, justo por el eje D voy a tener 0, ¿no es cierto? La fuerza magnetomotriz va a ir creciendo conforme, en una forma escalonada, según cómo vaya abrazando esos conductores con corriente. No es en forma lineal completa. Lo que se está haciendo verdaderamente es una interpolación, porque esos escalones son muy pequeños. Fíjense en que los conductores son muy, muy finitos. Entonces, justamente tiene mucho que ver con el espesor de ese conductor. Es un conductor por la corriente. A medida que voy abrazando más conductores, obviamente voy abrazando más fuerza magnetomotriz. Pero lo que estamos considerando verdaderamente es una interpolación de esa escalinata, que sería de las fuerzas magnetomotrices de cada conductor por la corriente que la atraviesa. Luego, obviamente, en el eje Q, acá cambia, y también va a tener la misma forma de desarrollo y va a pasar justamente por donde está el eje D, sería en la otra parte, en la otra punta del eje D, va a tener también valor 0
la fuerza magnetomotriz. Recordemos que en el análisis de la fuerza magnetomotriz del inducido nosotros tenemos que, según el tipo de bobinado que nosotros vamos a realizar en el inducido, vamos a tener la cantidad de ramas en paralelo, o sea que la corriente de armadura se va a dividir según la cantidad de ramas en paralelo que tenga. Hablando de bobinado simple, para no complicar la existencia, en el imbricado simple sabíamos que la cantidad de pares de ramas en paralelo era igual a la cantidad de pares de polos. O sea, la cantidad de ramas va a ser igual a la cantidad de polos. En este caso van a ser, como tenemos dos polos, van a ser, si fuera imbricado simple, sería dos ramas. En el ondulado simple, siempre el A, o sea, el par de ramas en paralelo es 1, o sea, siempre vamos a tener dos ramas en paralelo. Entonces, la corriente en cada rama, la corriente en cada rama va a ser igual a la corriente de armadura dividido 2A. Esto ya lo habíamos visto anteriormente cuando analizamos la FEM o la cupla, según el caso que fuera generador o motor. La IA es la corriente de la armadura, es la corriente que sale por las escobillas, o que entra por las escobillas. A es la cantidad de ramas en paralela que se conforma, la cantidad de pares de ramas en paralelo que se conforma, y la IS sería la corriente en los conductores. Es verdaderamente la corriente que estamos teniendo en cuenta acá para la conformación de la fuerza magnetomotriz. ¿Sí? Entonces, fíjense, si Z es la cantidad de conductores en el inducido, o sea, toda la cantidad de conductores distribuidos en la periferia y alojados, obviamente, en todas las ranuras, la cantidad de conductores en medio paso polar, ¿a qué va a ser igual? Medio paso polar. Va a ser Z, un medio de Z sobre 2P. 2P, ¿qué es? 2P es la cantidad de polos. Entonces, en medio paso polar va a ser Z sobre un medio de Z sobre 2P, es decir, Z sobre 4P. Para encontrar la fuerza magnetomotriz máxima, fíjense que la fuerza magnetomotriz máxima la tenemos justo en el eje Q. Así que va a ser, va a estar conformada por la mitad, por la mitad de los conductores, o sea, por la cantidad de conductores en medio paso polar. Este sería un paso polar, este es otro paso polar, este sería medio paso polar. Por eso tenemos que la fuerza magnetomotriz máxima va a ser la cantidad de conductores en medio paso polar, ¿sí? Un medio de Z sobre 2P, por la corriente por esos conductores. La corriente de esos conductores es la corriente exterior IA, que es la que yo puedo medir, dividido 2A. Por lo tanto, la fuerza magnetomotriz máxima siempre es la que obtenemos en el eje Q, va a ser 2 por 2 por 2 es 8, me va a quedar cantidad total de conductores por la corriente de armadura, la corriente exterior, dividido 8 por el par de polos, por el par de ramas generadas según el tipo de devanado que estemos utilizando. Bueno, si tomamos el caso de un imbricado simple, en el que P es igual a 1 y A es igual a 1, me va a quedar que la fuerza magnetomotriz máxima me va a quedar Z por IA sobre 8 directamente. Pero en términos generales, esta va a ser la fuerza magnetomotriz máxima de reacción de armadura, porque esta es la fuerza magnetomotriz de la armadura. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profesor.
De la misma manera, se podría deducir por otro lado, tomando el concepto denominado capa o napa de corriente, como algunos libros lo pueden llegar a establecer, ¿no? La capa de corriente o napa de corriente es igual. A ver, voy a tratar de explicarlo por este lado. Fíjense, estos son todos los conductores que están en la periferia. Esto es, imagínense que serían de alguna otra manera lo que habíamos dicho inicialmente. Son todos estos conductores. Estos conductores, ¿cuántos conductores tenemos acá? Pregunto yo, ¿qué cantidad de conductores tenemos? Que dijimos. A ver si están atentos. ¿Cuál es la cantidad total de conductores en la periferia del inducido? Z. Exactamente. Z. ¿Qué corriente le circula? Y le circula la corriente IS, hemos dicho. Entonces, nosotros a esa cantidad de conductores multiplicada por la corriente, dividido la longitud total de la circunferencia, nos va a dar lo que se llama la napa de corriente. A. Carga específica o napa de corriente, que será Z por IS sobre pi por D. Pi por D es el perímetro total de la armadura. Pero habíamos dicho que IS era IA sobre 2A. Y bueno, también tenemos que D, el diámetro, es 2R, ¿no es cierto? Finalmente, me queda que la napa de corriente es Z por IA sobre 4pi RA. Esto es, se parte de lo que se especifica o se considera napa de corriente o carga específica de corriente en la periferia del inducido. La fuerza máxima de armadura se logra en medio paso polar, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, la fuerza magnetomotriz máxima de armadura va a ser, digamos, el espacio de medio paso polar, que va a ser tau P sobre 2, multiplicada por la napa de corriente o la carga específica. Entonces tenemos un medio, el tau P, a que es igual a 2pi por radio. 2pi por radio es la longitud de la circunferencia del inducido, dividido la cantidad total de polos, 2p, multiplicado obviamente por A. Pero A lo tenemos acá. Lo reemplazamos y fíjense que nos queda. Radio con radio se simplifica, pi con pi se simplifica, digamos que este 2 con este 2 se simplifica, y volvemos a tener la misma expresión que teníamos anteriormente. Z por IA sobre 8P por A. Yendo por un lado o yendo por otro, tenemos la misma expresión de fuerza magnetomotriz máxima de armadura logrado justamente en el eje Q. Y es debido a qué? A que ahí es donde se establece el eje de la bobina estacionaria del inducido. Por más que esté rotando, siempre el eje Q, digamos que sea una máquina, digamos que no hay una descompensación, en el eje Q vamos a tener la fuerza magnetomotriz máxima. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora es vamos a superponer las dos. Esto lo voy a hacer porque es interesante, ¿no? Para que vean cómo se logra la fuerza magnetomotriz total. Si bien aparece ahí, pero es interesante ver cómo se va formando. Ya vimos cómo se formaba individualmente cada una. Vamos a poner todo
Esto era tita, ¿no es cierto? Esta es la fuerza magnetomotriz F. Pongamos así. Esto sería el Q. Tenemos, en el medio tenemos otro eje Q, eje D, Q, D y Q. Este Q y este Q es el mismo. Este sería la otra parte del Q, o sea, la parte superior, la parte inferior. Y veamos, tenemos que, vamos a poner, por ejemplo, este sería, lo voy a poner un poquito más arriba para que quede más claro. O voy a poner esto más abajo. Ahí está. Este es tita. Ahí está. Bueno. Este sería el rotor, el inducido, con corrientes. Acá está. Dijimos que eran todas corriente entrante en la parte superior. Todos cruces. Son todos conductores con corriente entrante. Y estos son todos conductores con corriente saliente del plano. La misma cantidad, ¿no es cierto? Como este es el eje D, vamos a tener acá un polo y acá tenemos el otro polo. Estamos linealizando, ¿no? Y además que teníamos cruz, punto, punto, cruz. Entonces, individualmente, vamos a hacerlo a ver con colores. Yo voy a tomar alguna referencia. Esto en el pizarrón cuadriculado, era genial. Acá vamos a hacer maravillas, vamos a tratar de hacer maravillas. Entonces, a ver. Esta es la zona de crecimiento de la bobina. Son referencias que me hago yo. Ahí está. Entonces, fuera de la bobina, fuerza magnetomotriz de excitación cero. Acá empieza a subir la fuerza magnetomotriz. Y acá, en lo que sería debajo de la expansión polar, se mantiene constante. Luego empieza a bajar hasta que termina la bobina. Tenemos cero, sube de la misma manera, se mantiene constante, baja y luego se hace cero. Esta sería la roja, la vamos a poner o sea, rojo es fuerza magnetomotriz de excitación, F. Luego vamos a tener, habíamos dicho, la fuerza magnetomotriz de reacción de armadura. Teníamos que iba a ser máxima por acá, pongámosle por acá, cero justo en el medio, en el eje D, máximo por acá. Esto sería la FA máxima, menos, ¿no? Negativa. Dijimos negativa, tomamos de la arriba, no, abajo. Esta es la positiva. Y esta sería la misma, por acá va a ser la fuerza de armadura máxima. Esto sería la negativa.
Entonces teníamos que era una cosa así. En el eje Q, en el próximo eje Q lo tenemos acá. Y luego pega la vuelta y llega al mismo valor. Esto sería fuerza magnetomotriz de reacción de armadura. A ver. La fuerza de reacción de armadura, la fuerza de magnetomotriz de reacción de armadura, acá vamos a tener que, ¿cómo va a ser la cosa? Vamos a hacerla así, digamos, en lo que sería a partir de donde empieza la bobina, la vamos a poner en forma punteada, y lo mismo va a ser acá, para que resulte más entendible. Hasta acá. ¿Por qué? Porque fíjense, ahora yo me gustaría tener color azul, a ver si el azul, sí, el azul se ve. Lo que voy a hacer ahora es sumar las fuerzas magnetomotrices. Vuelvo a repetir, esta sería la FF, la pongo por la duda por acá, la roja, la FF, esto es FF, y la otra, la negra, es la FA. FA y FA. Entonces, fíjense, yo ahora lo que voy a hacer es voy a ir sumando punto a punto las fuerzas magnetomotrices. Digamos, desde que empieza el eje Q hasta donde empieza la bobina, ¿qué fuerza magnetomotriz tengo de excitación? 0. Pero tengo fuerza magnetomotriz de reacción de armadura. Si sumo las dos, me va a dar esto. Esto es lo que me va a dar, digamos, la fuerza magnetomotriz total. Este sería la F total. Luego, a esta fuerza magnetomotriz, si bien empiezo acá, fíjense que le tengo que sumar donde en este punto, ya en este punto, le tengo que sumar toda esta fuerza magnetomotriz. Así que más o menos voy a llegar hasta por acá. Va a tener este crecimiento, la fuerza magnetomotriz total. Es una línea paralela a cómo va creciendo la fuerza magnetomotriz de excitación. ¿Sí? Bien. Luego, a partir de este punto que coincide con el punto donde la fuerza magnetomotriz de excitación se mantiene constante, la fuerza magnetomotriz de reacción de armadura sigue creciendo para abajo. Así que voy a tener una curva hasta este punto paralela a la de la reacción de armadura. ¿Sí? Y a partir de acá, perdón, hasta acá se fue entendiendo para no hacerlo muy, para no tener que hacerlo todo completo. ¿Se entendieron estas tres formas de cómo se va obteniendo la fuerza magnetomotriz total en el entrehierro de la máquina? Se entiende, ingeniero, se entiende. Sí, se entiende, profe. Bien, tenemos acá tenemos 0 la de excitación, por lo tanto es todo de armadura. Acá se va combinando el crecimiento de la armadura con el crecimiento digamos, de la fuerza magnetomotriz de excitación. Acá, como la fuerza magnetomotriz de excitación permanece constante, bueno, va a seguir creciendo paralelo a la fuerza de excitación de armadura, conforme a la excitación, a la constancia de la excitación a la fuerza magnetomotriz de excitación. Luego, esto va a crecer, fíjense,
de acá va a tener que empezar a crecer en sentido contrario, conforme a la fuerza magnetomotriz de excitación, pero hasta un punto en que se hace cero. Quiere decir que va a ser hasta acá. Cuando se hace cero la fuerza magnetomotriz de excitación, va a ser todo fuerza magnetomotriz, en este punto es fuerza magnetomotriz de reacción de armadura. Luego, la fuerza magnetomotriz de excitación, la FF se mantiene, acá vale cero. Por lo tanto, en este tramo en el que la fuerza magnetomotriz de excitación vale cero, es todo valedero, todo fuerza magnetomotriz de excitación, de armadura, de reacción de armadura. ¿Sí? A partir de este punto empieza a crecer la fuerza magnetomotriz en sentido contrario, la fuerza magnetomotriz de excitación. Por lo tanto, voy a estar así. Si no me equivoco. A ver. Crece, si digo bien. Perfecto. Bien, bien, bien. Acá permanece constante la de excitación. Entonces tiene que seguir la línea de la fuerza, tiene que seguir paralela a la reacción de armadura. ¿Hasta dónde? Hasta que la fuerza magnetomotriz de excitación deja de ser constante y empieza a decaer, empieza a disminuir. Por lo tanto, va a disminuir la fuerza magnetomotriz total conforme a la reacción, conforme a la fuerza magnetomotriz de excitación. ¿Hasta dónde? Y va a ser hasta, bueno, acá un poco se me chispoteó un poquito esto, queda medio confuso. Ahí está. Ahora sí. Esto va a decaer hasta que se hace cero la fuerza magnetomotriz de excitación y a partir de ahí continúa según la fuerza magnetomotriz de reacción de armadura. Y tiene que terminar justo en el mismo valor, en la fuerza magnetomotriz. Este valor es la fuerza magnetomotriz de reacción de armadura máxima. Entonces, la azul es cómo va a variar la fuerza magnetomotriz, conforme a la suma de las fuerzas magnetomotrices de excitación y de reacción de armadura, o fuerza magnetomotriz del inducido, en definitiva, que es lo mismo. Entonces, fíjense qué interesante acá. Debido a la reacción de inducido, hay zonas en las cuales vemos que la fuerza magnetomotriz total es mayor a la fuerza magnetomotriz de excitación. O sea, para nosotros lo ideal sería que la fuerza magnetomotriz máxima fuera la de excitación. Pero hay zonas en las cuales voy a tener más fuerza magnetomotriz, como también va a haber zonas donde voy a tener menos. Pero ahora, conforme a esta fuerza magnetomotriz con color verde, vamos a determinar lo que sería cómo va a variar la inducción. La inducción. Fíjense. Bajo los polos, yo tengo un campo magnético que es intenso, debido justamente a esta fuerza magnetomotriz. Por lo tanto, el campo magnético va a variar conforme a la fuerza magnetomotriz total, ¿sí? Y a su vez voy a tener una reluctancia que va a ser pequeña, porque va a tener un cierto valor, pero acuérdense que el entrehierro es pequeño. Cosa distinta es entre los interpolos.
En los interpolos, acá tengo mucho aire. En esa zona, la reluctancia va a ser muy grande. Por lo tanto, en la zona justamente de los interpolos, la inducción va a disminuir. Entonces, ¿cómo va a ser la cosa? Acá tenemos esta zona de interpolo. Por lo tanto, acá la inducción va a ser muy baja. ¿Sí? ¿Dónde se va a anular la inducción? La inducción B. La inducción, esto va a venir acá justo donde se está realizando el cambio. Cuando la fuerza magnetomotriz es cero, el campo es cero, la inducción es cero. Por lo tanto, voy a estar por acá. Acá ya la inducción va a seguir prácticamente, como tenemos muy poco aire acá, tenemos una reluctancia menor que esta zona, la inducción va a seguir prácticamente la forma de la fuerza magnetomotriz. ¿Hasta dónde? Y hasta que salgo por debajo de la expansión polar, y ahí la inducción va a caer nuevamente. Acá no quiero que se me mezcle con las otras curvas. Acá empieza a caer. Ya debajo del interpolo, el valor es muy pequeño. ¿Dónde se va a anular? Y se va a anular justo donde la fuerza magnetomotriz total se hace cero. Y acá empieza, como justo acá, empieza el próximo polo, empieza a crecer la inducción. Y va a tomar este valor. Acá empieza a bajar. Y acá ya estoy en otro interpolo, va a tomar este valor. Entonces, esta curva verde es la B. La voy a poner acá, B. Es cómo varía, color verde, cómo varía la inducción. ¿Se entendió eso? Me estaría faltando que sería esto, acá tengo el valor 0, el ángulo 0, esto sería 2pi, justo acá estamos en pi. Esto sería pi sobre 2, 3 medios de pi. Entonces, la inducción a lo largo del entrehierro va a tomar esta forma. ¿Sí? Y esta forma de inducción, en definitiva, es la que se va a utilizar ¿para qué? Para la determinación de la fuerza electromotriz inducida, va a ser la inducción que va a producir el par en caso de máquina, en caso de motor. Pero más que nada, nos vamos a concentrar en esta zona. Fíjense que la inducción, originalmente nosotros lo habíamos supuesto que bajo los polos se mantenía constante, ¿se acuerdan? La inducción, digamos, la inducción máxima prevista para los polos sería esta, la B máxima de cálculo, y sería esta la B máxima de cálculo. Pero fíjense, realmente esta inducción supera el valor máximo de cálculo. ¿Ven esta punta de inducción? Quiere decir que acá, ¿qué se está produciendo en esta zona y qué se está produciendo en esta zona? Más exactamente en esta zona. ¿Qué se está produciendo y qué se está produciendo en esta zona? Pregunto yo. Una saturación. Exactamente. Ahí, debido justamente, más que nada a la reacción de armadura, porque si no existiera la reacción de armadura, bueno, si no existiera la reacción de armadura, la máquina no funcionaría, pero si no existiera la consecuencia de la reacción de armadura,
Lo ideal sería tener una inducción similar a la de la fuerza magnetomotriz de excitación, ¿sí? Pero tenemos estos picos de inducción que me satura esta zona. Al saturar esa zona aparece lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no es cierto? A ver si tenemos acá, bueno, el campo magnético debajo de los polos es la fuerza magnetomotriz sobre delta, esto ya lo habíamos visto, con ese campo, en la zona debajo de las piezas polares, vamos a tener que la inducción va a ser mu sub 0 por el mu sub delta, obviamente, ya que acá lo que tenemos es aire, lo estamos analizando lo que hay en el aire, y fíjense, esa sería la forma que tendría la inducción, o sea, haciendo un poco más prolijo, o sea, sacando lo que serían las fuerzas magnetomotrices, de reacción de armadura y de fuerza y de excitación, nos quedaría una inducción de esta característica. Y fíjense, el área, fundamentalmente el área que encierra a la curva de inducción sería la que me permite a mí determinar el flujo útil bajo el polo. Fíjense que acá tengo una parte que se le va a restar a esta, y además vamos a tener un truncamiento, porque esta parte de nosotros, este pico va a desaparecer. Acá lo que va a quedar va a ser el truncamiento debido justamente a la saturación. Por lo tanto, debido a la reacción de armadura, se produce una disminución de la inducción y por lo tanto del flujo útil de la máquina. Eso es como primera conclusión, que ya lo habíamos visto anteriormente, pero fue así una simple mención. O sea, en la zona, en esta zona, la inducción, entre las expansiones polares, la inducción tiende a cero. Bajo las expansiones polares, como en el entrehierro es chico, la inducción va a variar según la fuerza magnetomotriz. Y bueno, vamos a analizar entonces el flujo por polo. El flujo por polo, fíjense, debajo de un área polar, o sea, de una superficie del polo dada por un pequeño, un delta o un diferencial S, sería de longitud de arco, multiplicado por la longitud útil del conductor o de los conductores, o sea, sería la profundidad de la ranura, me estaría dando el diferencial de área polar. Ese diferencial de área polar, como dijimos, es el diferencial S por L. Pero el diferencial S es el radio por el diferencial ángulo que se está tomando. Entonces, el diferencial flujo por polo va a ser la inducción por el diferencial de área bajo ese polo. Entonces, reemplazando, me queda inducción por longitud útil del conductor, por el radio, por el diferencial θ. Si integramos entre 0 y pi, entre 0 y pi, que es lo que sería el flujo por polo debajo de un polo, ahí me estaría dando lo que se denomina el flujo por polo, la integral entre 0 y pi de B por L por R diferencial θ. Verdaderamente el L y el R, este L y R realmente es constante, puede salir fuera de la integral. En definitiva, me quedará que la integral entre 0 y pi de la inducción, o sea que la inducción no es constante, lo podemos observar perfectamente, diferencial θ. De esa manera, con ese flujo por polo, determinamos la fuerza electromotriz inducida. E igual a K por phi por omega, donde omega consideramos siempre que es constante. Entonces, el corrimiento de la línea neutra geométrica, NN', lo que hace es, en definitiva, disminuir, o sea, producir chispa como primera magnitud y disminuir la fuerza electromotriz inducida,
¿Cómo se disminuye la fuerza electromotriz inducida? Al disminuir el flujo. ¿Por qué disminuye el flujo? Porque disminuye la inducción, ya sea por truncamiento o por, digamos, por resta de esta inducción muy pequeña que sería negativa. Los polos, en los polos la fuerza magnetomotriz supera la de diseño, como habíamos dicho anteriormente. Esta fuerza magnetomotriz, este pico de fuerza magnetomotriz supera la de diseño, por lo tanto se produce también una saturación de las zonas que habíamos dicho y el B se recorta. Para arreglar esto, lo que se hace es colocar polos auxiliares, como dijimos anteriormente, y arrozamiento de compensación. Obviamente, los polos auxiliares se van a colocar justo en el eje Q, en esta zona. En esta zona se van a colocar los ejes, los polos auxiliares, justo en el eje Q. Bueno, lo hago así. Este es el mismo que este, ¿eh? Perfecto. De esa manera me va a disminuir la fuerza, el valor máximo de la fuerza magnetomotriz. Fíjese cómo trabaja. O sea, este es un polo principal. Este es el otro polo principal. Acá tenemos el eje Q. Entonces tenemos, este sería digamos, el polo auxiliar y alrededor del mismo estaría la bobina. Acá estaría la bobina. De tal manera que acá yo tendría que tener cruz y acá tendría que tener, a ver, digo bien, cruz, no, acá tendría que tener punto y acá tendría que tener cruz, si no me equivoco. Así que, ¿para qué? Para que justamente tener una fuerza magnetomotriz, la fuerza magnetomotriz, en vez de ir para abajo, fuera para arriba. O sea, lo que me va a hacer es, en esta zona, me va a producir una fuerza magnetomotriz, a ver, tal que una fuerza magnetomotriz acorde al diseño que va a tener la punta también de ese polo auxiliar. Esta fuerza magnetomotriz va a tener esta forma. ¿Ok? Entonces, de esa manera, todo esto se resta y la fuerza magnetomotriz, justamente en el eje Q, va a tender a ser 0. O sea, me va a quedar que va a tener esta forma, la de armadura. Ahí y ahí. En este caso estaría yendo, perdón, se sumaría a la fuerza, digo bien, la fuerza magnetomotriz total, no esta, sino a la fuerza magnetomotriz total, tendría, se estaría acoplando, a ver cómo lo hago en este caso, como esto es cruz y esto es punto. Primero de todo, que la corriente que va a circular por esta bobina es la misma corriente que circula por la armadura, o sea, por fuera de la corriente total de la armadura. Entonces, esta sería, acá sería 0, verdaderamente, y esta sería la fuerza magnetomotriz. Esa sería la fuerza magnetomotriz del polo auxiliar. Esta es la fuerza magnetomotriz del polo auxiliar. AUX. Esta fuerza magnetomotriz
se le va a sumar a la fuerza magnetomotriz. No va a seguir esto. Esta se le va a sumar a la fuerza magnetomotriz total, por lo tanto, la fuerza magnetomotriz total va a tener esta característica. Acá se va a ir a cero. Entonces, si lo ponemos como total, esto tendría que ser azul, ¿no? No tengo más azul. Bueno, se me acabó el azul. La fuerza magnetomotriz, esta sería negra, ahí está. Esta sería la fuerza magnetomotriz. Todo esto sería la fuerza magnetomotriz. Que me estaría en definitiva reduciendo la fuerza magnetomotriz en el eje Q. Acá también, acá se me iría de esta manera. Se me iría a cero. Entonces acá desaparecería. Acá lo mismo. La fuerza magnetomotriz me iría a cero. De acá tengo así. Roja, esta sería la fuerza magnetomotriz para abajo. Digo bien. Entonces acá tendría esta característica. Por lo tanto, la fuerza magnetomotriz se me iría acá a cero. Entonces, sobre el eje Q, fíjense, la fuerza magnetomotriz total se me hace cero, o muy próximo a cero. En el resto de la máquina no, porque necesito que la fuerza magnetomotriz exista para que pueda funcionar la máquina. Entonces, en forma, digamos, más ordenada, tenemos que la fuerza, esta curva es lo que sería la fuerza magnetomotriz en el polo auxiliar. Se le da una porción, se le da un poquito más, unas vueltas más al polo auxiliar para que sea un poquito mayor la fuerza magnetomotriz, para que supere verdaderamente a la fuerza magnetomotriz total de armadura, y esta tendría la forma de la fuerza magnetomotriz de excitación, más la de armadura, más la de auxiliar, la del polo auxiliar. Pero fíjense que justo por el eje Q, la fuerza magnetomotriz total de la máquina prácticamente es nula. ¿Cuánto tiene que valer la fuerza magnetomotriz del polo auxiliar? Y bueno, tiene que ser igual a la fuerza magnetomotriz máxima. Recuerden que era, en el caso, 1/8 de Z sobre P por A. Por IA le tengo que asignar un poquitito, un delta N mayor, una vuelta, una o dos vueltas más, para que supere esa fuerza magnetomotriz de polo auxiliar, que realmente se lo utiliza para compensar lo que es la tensión de reactancia. La tensión de reactancia es toda una clase para explicarles, pero así a modo de, digamos, de una explicación rápida. Recuerden que los conductores dentro del inducido, por los conductores del inducido circula corriente alterna. Entonces va a haber un acoplamiento, entre los distintos conductores, justamente por la corriente alterna. Ese acoplamiento, y además por el tema más importante, que es la conmutación, o sea, al pasar un conductor, al pasar una serie de conductores a través de la delta,
pasa por la escobilla y cambia su sentido de corriente, ahí se produce lo que se denomina la conmutación. Y esa conmutación, bueno, debido justamente al cambio del sentido de corriente, produce una fuerza electromotriz, verdaderamente una tensión, denominada tensión de reactancia, entre las delgas. Y esa tensión es lo que es una de las características principales por la cual se produce el chisporroteo. Entonces, justamente para disminuir esa tensión de reactancia, se le da una fuerza magnetomotriz un poquito mayor al polo auxiliar que la correspondiente a la fuerza magnetomotriz máxima de fuerza de reacción de armadura. Eso, bueno, más que nada por experiencia de los constructores, llegan a determinar cuántas vueltas más le tienen que dar para tener una mayor fuerza magnetomotriz de polos auxiliares. Lo importante es que ese adicional, ese delta N por IA, lo que me hace es disminuir o compensar esa tensión de reactancia. Bueno, dejamos acá, ya que son las 8:30 y pico, y vemos, esto es... trabajan los polos de conmutación cuando volvamos del recreo. ¿Le parece bien? Muy bien, ingeniero. Sí, profesor. Nos estaremos viendo a las, si les parece, Vale. 8:45, Perfecto. un ratito después de 8:45. Nos vemos, gente. Perfecto. ¿Alguna pregunta, perdón, alguna duda? Bueno, cualquier cosa, cualquier duda la podemos volver a ver. Me la plantean luego del recreo. Nos vemos en un ratito, gente. Hasta luego.